Buenas tardes, ingeniero. Vamos a hablar acerca de el capítulo 16 del libro de Kidman. Dentro de las fuentes de financiamiento y garantías, préstamos bancarios. Dentro de mi tema, se muestra qué son los pasivos corrientes. En la siguiente diapositiva, pues se hace una breve introducción general acerca de los pasivos, de los tipos de pasivos, que son los corrientes, que son los que deben pagarse en menos de un año, como facturas a proveedores, salarios pendientes o préstamos a corto plazo, y los no corrientes, obligaciones a largo plazo, como hipotecas o préstamos a más de un año. Y dentro de estos, pues otros dos subgrupos que serían los pasivos contingentes, que son deudas potenciales que dependen de eventos futuros, como una demanda judicial pendiente o similares. Y más adelante también se va a tratar acerca de los pasivos espontáneos, que haciendo una muy breve introducción, pues son un financiamiento que surge de la operación normal del negocio. Dentro de la siguiente diapositiva, pues se define qué son exactamente los pasivos corrientes. Pues también conocidos como pasivos a corto plazo, son obligaciones financieras que una empresa debe saldar en un periodo no mayor a un año o dentro de su ciclo operativo normal. Dentro de los ejemplos que pueden incluir están las cuentas por pagar a proveedores, que es lo que debemos a estos proveedores por bienes o servicios recibidos, los salarios por pagar a empleados, impuestos por pagar, que son obligaciones fiscales que debemos cumplir, los préstamos bancarios a corto plazo que se hayan adquirido y la porción actual de la deuda a largo plazo, que es una parte de la deuda a largo plazo de una empresa que debe pagarse dentro de los próximos meses. Entender estos pasemos es el primer paso para una gestión financiera eficaz. En la siguiente, pues hablamos un poco más de la importancia de estos pasivos. Que bueno, la administración eficaz de los pasivos corrientes es vital para la salud financiera de una empresa, ya que un uso excesivo de crédito a corto plazo o una mala gestión de los plazos de pago puede generar problemas de liquidez e incluso puede llevar a situaciones como la bancarrota. Es importante diferenciar entre los pasivos con costo, como los préstamos bancarios que generan intereses, y los pasivos sin costo, que son pues las cuentas por pagar a proveedores que no cobran intereses por el crédito a corto plazo. Y siempre que sea posible, las empresas deben aprovechar al máximo las fuentes de financiamiento sin costo. Bueno, los pasivos permiten a una empresa adquirir activos, invertir proyectos, cubrir gastos operativos y en general desarrollar su actividad económica sin necesidad de utilizar únicamente su capital propio. Dentro de la siguiente, pues tenemos su papel en la gestión financiera. Entendiendo que son los pasivos corrientes, pues su papel en la gestión financiera no son simplemente las deudas, sino que son también una herramienta estratégica. En primer lugar, los pasivos corrientes son clave para el mantenimiento de la liquidez y la operatividad, ya que desempeñan un papel eh, como una pieza clave para mantener la liquidez y la operatividad. Y en segundo lugar, pues esos pasivos aseguran la cobertura, ya que una buena administración de los pasivos corrientes garantiza que la empresa cuente con los fondos necesarios para cubrir sus gastos operativos esenciales. Esto incluye desde la compra diaria de inventario, el pago puntual de las nóminas a los empleados, hasta el cumplimiento de otras obligaciones inmediatas como servicios básicos o alquileres. Bueno, en resumen, estos pasivos corrientes bien gestionados son un sinónimo de estabilidad operativa, capacidad de respuesta ante las necesidades inmediatas de una empresa. En la siguiente, pues se trata acerca de su papel en el financiamiento sin garantía. El siguiente diapositiva. Que aquí es donde entran en juego estos pasivos espontáneos, que como ya se dijo, pues en particular desempeña un papel crucial en el financiamiento sin garantía. Dentro de los dos que entran dentro de estos pasivos están las cuentas por pagar, que es cuando una empresa cobra por bienes o servicios a crédito. Bueno, cuando una empresa compra por bienes o servicios a crédito y se genera una cuenta por pagar. Y las deudas acumuladas, que son aquellas que surgen por gastos que se han incurrido, pero que aún no se han pagado. Se puede hablar de cosas como salarios que aún no se han depositado, impuestos pendientes de pago, servicios públicos que ya se usaron, pero no se han facturado o pagado. Y la última de mis diapositivas, pues está cómo ayudan o sea, cómo ayudan los pasivos corrientes al financiamiento sin garantía. Se generan pues tres puntos esenciales que son que no requieren un colateral o garantía, ya que a diferencia de muchos préstamos bancarios, las cuentas por pagar, las deudas acumuladas no exigen que la empresa ofrezca activos específicos como garantía. Esto reduce el riesgo de la empresa para la empresa y simplifica el proceso de obtención de crédito. No tienen un interés explícito, ya que si bien
Es importante gestionar estos pasivos cuidadosamente para evitar costos implícitos como el deterioro de relaciones con proveedores o extensiones, no conllevan un interés explícito como los préstamos tradicionales directos. Y pues que son flexibles y costo efectivos, ya que y bueno, esto los convierte en una fuente de financiamiento muy atractiva y eficiente para las empresas, ya que les permite financiar su crecimiento y operaciones diarias sin tener que comprometer sus propios activos. Las empresas consideradas inteligentes siempre deben aprovechar al máximo estas fuentes de financiamiento a corto plazo, ya que optimizan el capital del trabajo y mejoran la liquidez sin un costo financiero adicional. Bueno, en resumen, una gestión estratégica de los pasivos corrientes, especialmente de estos pasivos espontáneos, son un pilar fundamental para la estabilidad y el crecimiento financiero de cualquier negocio. Buenas tardes, ingeniero. Dando paso a la siguiente parte, pues ya entramos a hablar un poco más de las fuentes de financiamiento sin garantía, como los préstamos bancarios. En la siguiente diapositiva, pues se explica un poco más. ¿Qué quiere decir el financiamiento sin garantía a corto plazo? Es que este no exige a la empresa que tenga que dar un activo a cambio, como un colateral para poder recibir ese dinero. ¿Y por qué las empresas lo usan? Uno, porque no tienen que comprometer un activo como respaldo. Les permite cubrir gastos operativos urgentes o estacionales y es útil para resolver diferencias temporales entre ingresos y egresos, que es el ciclo de conversión del efectivo. En la siguiente diapositiva encontramos una comparación breve del financiamiento con garantía versus sin garantía. Porque yo diría que de cierta manera hay ventajas, pero esas también se deben tomar en cuenta porque si no es posible que, aunque estas sean más accesibles y no se puedan pagar, también puede ser un riesgo para la empresa. Bueno, el financiamiento con garantía sí exige un respaldo, a comparación del sin garantía. También que el proceso es lento, requiere más trámite y sin garantía, pues el proceso es más rápido y flexible. Con garantía es ideal para grandes montos y largo plazo. Y para el financiamiento sin garantía, pues es ideal para corto plazo y necesidades más urgentes. En la siguiente diapositiva hablamos sobre los tipos de préstamos, bueno, las fuentes principales de financiamiento sin garantía. Más que nada, quiénes son las entidades que van a ofrecer este tipo de servicios. Pues los encontramos también en los bancos y también como un papel comercial, pues son la fuente en los bancos más común y accesible de financiamiento sin garantía, especialmente para empresas pequeñas o medianas. Y estos bancos ofrecen varios tipos de préstamos sin garantías como pagarés de pago único, líneas de crédito y créditos resolventes. Y en el papel comercial, pues, eh, que es un pagaré a corto plazo que emiten pues ya grandes empresas pues con alta calificación crediticia. Esto no está disponible para los pymes y tiene un vencimiento de 3 a 270 días y generalmente se emite para grandes montos. En la siguiente diapositiva están los tipos de préstamos bancarios sin garantías. Como ya venía explicando, pues encontramos pagaré de pago único, la línea de crédito y el crédito resolvente, que esta prácticamente era, se puede decir, como para pequeños montos más accesibles y un poco más rápidos, como para pequeños negocios, se puede decir. En la siguiente diapositiva, ya para ir concluyendo lo que debo explicar, están los tipos de tasa de interés, como la tasa fija y la tasa flotante. La tasa fija, pues, no cambia durante la vigencia del préstamo. La ventaja es que da certeza del costo, pero la desventaja es que si bajan las tasas de mercado, se sigue teniendo que pagar lo mismo, o sea, no cambia. Por eso es tasa fija. Y la tasa flotante, pues, se calcula como tasa flotante es igual a tasa preferencial menos la prima. Y pues esta es la tasa mínima que los bancos cobran a sus mejores clientes. Bueno, ya en la siguiente diapositiva encontramos la forma de pago del interés, como al vencimiento o por adelantado. Y bueno, ¿por qué comparar tasas nominales y tasas efectivas? Y que la tasa nominal normalmente muestra al banco al ofrecer un préstamo, es decir, es la tasa anunciada o escrita al contrato, y la efectiva pues es la que muestra el costo real
del préstamo y considerando cuándo se paga el interés al inicio o al final y cuánto dinero pues va a ser el que realmente se recibe. Bueno, yo le voy a hablar sobre las deudas espontáneas. Primeramente, ¿qué son las deudas espontáneas? Las deudas espontáneas son obligaciones que surgen de manera natural en el curso normal de las operaciones de una empresa, sin necesidades de negociarlas formalmente en una entidad financiera. Sus características surgen automáticamente al realizar una operación normal del negocio. No requieren un contrato físico o negociación específica. No generan intereses específicos, tampoco tienen garantía específica y son a corto plazo, naturalmente menores a un año. Aumentan o disminuyen con el volumen de las operaciones. Esto quiere decir que cada vez que se realice una compra y no se pague ese bien o ese activo, se va acumulando. Aquí tenemos sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas tenemos, no tienen un costo financiero específico, ya que cuando compra un activo, el valor va a depender del activo que se compra. Son flexibles, crecen con la medida de las operaciones del negocio, ayudan a financiar el capital propio, ya que este, va perteneciendo al activo y a formar parte de su capital. Y sus desventajas. Aquí tenemos su uso excesivo puede afectar la reputación crediticia. Al tener una alta cartera de crédito, o sea, de no pagar sus deudas, esto le afecta a la reputación de la empresa o negocio. No siempre se puede extender el plazo indefinidamente, ya que esto es un problema. Pueden crear tensión con proveedores si no se pagan a tiempo, ya que a ellos también tienen que pagar a otros proveedores que le proveen a ellos para que ellos nos puedan dar a nosotros. Aquí tenemos tipos de transacciones, o sea, las transacciones que se utilizan al hacer deudas espontáneas. Aquí tenemos compra de mercadería a crédito, igual a cuentas por pagar a proveedores. También tenemos pagos de sueldos a fin de mes, salario de vengado por pagar, impuestos acumulados por pagar, pasivos fiscales acumulados. También tenemos servicios utilizados aún no pagados, deudas espontáneas generadas. Como siguiente parte del tema, tenemos que son las cuentas por pagar, que nos dice que son deudas que una empresa tiene con proveedores por compras de crédito. Se registran como pasivos en el balance general y son clave para controlar las obligaciones financieras. Tenemos las cuentas por pagar a corto plazo, que son pasivos corrientes que pueden ser pagos diarios, mensuales y de hasta un año de vencimiento. Y las cuentas por pagar a largo plazo, que son pasivos no corrientes, cuyo pago se realiza en un periodo mayor de un año. Como siguiente diapositiva, tenemos la importancia de las cuentas de pagar, que es un seguimiento a las cuentas, que es esencial para mantener bien contabilizadas las finanzas del negocio, y las cuentas por pagar generalmente tienen una fecha límite. No cumplir con el mismo daría lugar a consecuencias negativas, como evitar multas por pagos atrasados debido al incumplimiento de los términos de pago, asegurar la continua relación comercial con los acreedores, mejorar un puntaje de crédito y prevenir el fraude financiero. Como siguiente diapositiva, tenemos la administración de las cuentas por pagar, que nos dice que es el proceso de gestionar eficientemente las obligaciones económicas que la empresa adquiere con los proveedores. Involucra el seguimiento y el registro de las facturas, la planificación de pago y proveedores, y la negociación de condiciones favorables y la gestión de la liquidez. Que una administración efectiva de las cuentas por pagar contribuye a mantener la salud financiera y la reputación de la empresa. Como siguiente diapositiva, tenemos los tipos de cuentas por pagar, que es cuentas por pagar comerciales,
las no comerciales y las cuentas por pagar a corto plazo, a largo plazo y las cuentas por pagar acumuladas y las cuentas por diferidas. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los 8 tipos de administración de cuentas por pagar de una empresa, que nos dice el primero que es cuida que los egresos no sean mayores a tus ingresos. Como segundo tip tenemos analiza bien las condiciones de pago de sus posibles proveedores. En tercero tenemos que un programa de pagos. En cuarto tenemos que busca obtener descuentos por un pronto pago. En quinto tenemos que no olvidar los pagos que se producen con una menor frecuencia. En el sexto tenemos que utilizar recordatorios. El séptimo es que no puedes pagar a tiempo, hay que negociar. Y como octavo tenemos que se aprovecha la tecnología. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que la empresa comercial López compra mercadería a crédito a sus proveedores de distribuidores X, Y, Z. La factura es de 5,000 con un plazo de pago de 30 días. Al recibir la mercadería, el comercial López registra una cuenta por pagar de 5,000 a la distribuidora. Durante esos 30 días, la compra se planifica su flujo de efectivo para pagar esa deuda en el plazo acordado. Cuando se realiza el pago, se cancela la cuenta por pagar y disminuye su efectivo. Este proceso refleja la administración de las cuentas por pagar, que son las obligaciones que tiene la empresa con sus proveedores por comprar a crédito. No. Saludos. En cuanto a mis diapositivas, tenemos lo que es el papel comercial. El papel comercial es un instrumento de deuda a corto plazo y sin garantía, que es emitido por grandes empresas con buena reputación crediticia. Este papel comercial es básicamente un pagaré emitido por una empresa por periodos que van desde 30 días hasta 359 días. Un ejemplo es una empresa emite el papel comercial y lo vende con un descuento del valor nominal. Al vencimiento, la compañía paga a los inversores el monto total. Por ejemplo, si la empresa puede emitir 100 en papel comercial, con vencimiento 180 días por 98,75, la diferencia de 1,25 representa los costos de interés. ¿Por qué es atractivo el papel comercial? Tenemos 4 puntos. El primero es el costo de interés. Este se otorga una prima a los emisores con una buena calificación de riesgo en forma de una menor tasa de descuento o costos de interés. En dos tenemos la revolvencia. Estos son los ingresos de las nuevas emisiones, se utilizan para pagar las obligaciones resultantes de las emisiones vencidas. Tres, sin necesidad de un colateral, que es decir, una emisión de papel comercial no es necesaria dejar un colateral que garantice el pago de la deuda, pero sí que sea respaldada con una cuenta de nuestros activos, como las cuentas por cobrar o inventarios. Y por último, construcción de un negocio global, que garantice el reconocimiento y posicionamiento de la marca, al igual que la posibilidad de una expansión y construcción de un negocio global. Las características principales del papel comercial es que pueden ser emitidas hasta el 80% del activo libre de gravamen y hasta el 200% del patrimonio. Sus vencimientos raramente varían entre 359 días y pueden ser relevantes hasta 720 días. Se respalda con una cuenta del activo, cuentas por cobrar o inventarios y no requiere garantías reales, pero sí garantías generales, según el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. También tenemos lo que es préstamos internacionales. Estos préstamos son una fuente de financiamiento para empresas o gobiernos que necesitan capital en el mercado global. Estos préstamos pueden ser complejos debido a las diferentes jurisdicciones, divisas y riesgos asociados. Tenemos las cartas de crédito. Las cartas de crédito son un instrumento de pago y garantía, un compromiso irrevocable emitido por un banco, que es el emisor, a solicitud de un comprador a favor de un vendedor.
La mitigación de riesgos son fundamentales en el comercio internacional porque reducen el riesgo del impacto para el exportador y garantizan al importador que el pago solo se garantice si la mercancía es enviada según lo acordado. Entre sus beneficios está que facilitan las transacciones internacionales, permite el acceso a financiamiento y ofrecen seguridad tanto al comprador como al vendedor. Los tipos de estos pueden ser a la vista, pago al presentar documentos o a plazo, pago en una fecha futura acordada. Financiamiento en otras divisas. El acceso a mercados de capital más amplios. Esto permite a las empresas acceder a fuentes de capital en diferentes países, diversificando sus opciones de financiamiento. Oportunidades de expansión. Facilita la inversión y las operaciones en mercados extranjeros, aprovechando oportunidades de negocios. Riesgos asociados. El riesgo de tipo de cambio, tenemos también el riesgo de tasa de interés, el riesgo político y el riesgo de liquidez. Y por último, la estrategia de mitigación. Las empresas suelen emplear herramientas de cobertura, futuros, opciones, swap, para protegerse contra la volatilidad del tipo de cambio, diversificar sus inversiones y operar en diferentes monedas para reducir la exposición a riesgos específicos. Gracias.